Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Vamos a iniciar ahora lo que es el tema de controlador de procesos. En este caso vamos a trabajar con una variable física que vendría a ser temperatura. Por ejemplo, aquí vemos dos tipos, lo que es el control on-off y el control PID, ¿no? El control on-off es un control ampliamente utilizado en la mayoría de los procesos para procesos que no necesitan mucha exactitud, mucha precisión. Por tal razón, utilizan este controlador para realizar ese control de proceso on-off en la variable física de temperatura. También está lo que es el control PID, ¿no? Control proporcional, integral, derivativo, que ya es un sistema de control más exacto, más preciso, por ejemplo, en los sistemas de tratamiento térmico, o en los calderos, o en las máquinas extrusoras, o similares. Entonces, vamos a ver nosotros con este controlador de la marca Autonix, ¿no? Perdón, la marca Hanyu. Este controlador es un controlador dedicado para procesos por las cuales tiene las características como de un PLC que tiene lo que es entradas y salidas. Por ejemplo, este controlador que está aquí tiene su datasheet que la descargamos de internet. Es de los modelos de la marca Hanyu, la serie AX, y en la parte inferior, cuando menciono que tiene las mismas características que un PLC, aquí nosotros visualizamos en la parte inferior, por ejemplo, lo que es las entradas, qué tipo de entrada lo puedes conectar a este controlador y qué tipo de salida poder configurar a este controlador, ¿no? ¿Qué acción realiza, ¿no? Entonces, ¿quiénes de ustedes ya ha configurado uno de estos o similares? Me gustaría poder escucharlos dentro del grupo si alguien de ustedes ya lo ha utilizado o no lo ha utilizado o ha visto en campo. Aldo, Alonso, Andy, Felipe, Anthony, Rojas, nadie. César, Cristian, Daniel, Eduardo. Ya llegó, ya llegó. Muy bien. Muy bien, Andy. Excelente. A ver, muy bien. ¿Quién más de aparte de Andy? ¿Nadie? Muy bien. Entonces, dentro de este controlador, en la parte del diagrama eléctrico, vemos aquí, por ejemplo, que tiene la alimentación, como lo podemos visualizar, una alimentación de 220 voltios. Y dentro de las entradas tenemos aquí, ¿no? Este es un controlador dedicado para temperatura. Su diseño está diseñado para ese tipo de procesos. Y el canal de la entrada de este controlador solamente acepta dos tipos de sensores. El sensor tipo termocupla, por ejemplo, que es un termopar, y el otro sensor, los RTDs, ¿no? Ya hemos estudiado sobre estos sensores y cuál es su principio de medición. Entonces, este controlador tiene para conectar lo que es entrada termocupla o termopar y también entrada RTD. En lo que es salida, tiene dos tipos de salida. Salida SCR. La salida SCR es una salida transistorizada, una salida por modulación por ancho de pulso.
Por tal razón, esta es una salida transistorizada, pero también tiene una salida de contacto seco, ¿no? Que vendría a ser una salida tipo relay. Aquí podemos visualizar R1 o R2 o R3. En este caso, vendría a ser, también tiene una salida tipo relé, ¿no? Vemos aquí una salida relé 1 y ahí tenemos el relé 2 y el relé 3, ¿no? Entonces, tú puedes configurar cualquiera, tanto esto o esto, como load, ¿no? ¿Qué vendría a ser load? Load vendría a ser carga. Load es la carga de tu proceso. Este controlador, obviamente, como ya sabemos nosotros, tienes tu controlador, tienes tu elemento final de control, tienes tu proceso, ¿no? Y acá tienes tu feedback, ¿no? Tu retroalimentación. Y de acuerdo a esto, aquí hay una ecuación matemática, ¿correcto? Entonces, lo que hace, tienes una entrada allá. La entrada es esta, ¿no? Que sería la entrada analógica, ¿correcto? Y aquí está tu microcontrolador, ¿no? Microcontrolador, tu controlador de procesos. Y aquí activa un elemento final de control. Este elemento final de control vendría a ser el controlador puede activarle por dos maneras. Una manera es por contacto seco, por esa razón es carga, es load, o quién, o por relé estado sólido, ¿no? O SCR. SCR. Entonces, si nosotros comparamos entre los dos tipos de salida y designamos con cuál de ellos te va a hacer más exacto, más preciso tu proceso, entonces nosotros seleccionamos la salida SCR, una salida por modulación por ancho de pulso. Pero adicional también tiene otras salidas que son relay 2 y relay 3. Estas salidas tipo relay son relay que tú puedes configurar como una función que indique alarma. Por ejemplo, dentro del controlador, tú puedes configurar una alarma que supera a un rango definido y ahí se activa este piloto, ¿no? Entonces, nosotros configuramos, en este caso, una alarma, ¿no? Sobre temperatura o por debajo de temperatura. Nosotros así la configuramos. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a ello, nosotros ya configuramos nuestro controlador en función de nuestra entrada y nuestra salida, ¿no? Y ya el controlador tiene un tipo de control. Pero adicional a ello también vemos lo que es corriente, out currents. Indica que también hay controladores, según ya otro modelo, que tiene una salida de corriente de 420 miliamperios. Y eso tú lo conectas a una válvula de vapor o a una válvula motorizada o cualquier otra válvula que te acepte señales de 420 miliamperios, ¿no? O a un variador de velocidad. Entonces tienes tres tipos de salidas normalmente los modelos, los controladores. Salida contacto seco, ¿ya? Que es todo o nada. Salida transistorizada, que se utiliza para con los relés de estado sólido, modulación por ancho de pulso, y también lo que es salida tipo corriente de 420 miliamperios que puedes conectar directamente a la entrada de un variador o a la entrada de un posicionador, ¿correcto? Entonces vemos ahí el esquema general en base al controlador Hanyu. ¿Alguno de ustedes quiere realizar una pregunta, alguna duda? Eh, Profesor, disculpe, ¿podría aclarar un poco más lo que es el SSR? No me quedó bien claro. Claro, muy buena pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué vendría a ser el SCR, ¿no? En este caso, el SCR es relé, es un relé que se utiliza, por ejemplo, esto que está aquí, que estamos visualizando, es un relé de estado sólido
que convierte señal de corriente continua a señal de corriente alterna, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos relé estado sólido, ahí dice Solid State Relay. Este relé es un conmutador de alta frecuencia, ¿no? Ingresa lo que es entrada DC transistorizada y convierte señal, en este caso, de corriente alterna, ¿no? Modulada. En este caso, por ejemplo, tú tienes, vamos a dibujar aquí, tú tienes en tu sistema, ya, por ejemplo, tú tienes aquí tu controlador, ¿no? Aquí tienes tu controlador y acá tú tienes tu relé de estado sólido y acá tú tienes tu resistencia, ¿no? Una resistencia. Entonces, el relé de estado sólido, aquí tienes positivo y negativo. Y aquí, esta es una entrada positivo y negativo del relé de estado sólido. Este es DC y la convierte en AC, ¿no? LN. LN. Y acá tú tienes, aquí colocas L, obviamente colocas un interruptor termomagnético antes. Ahí está, ¿no? Entonces, este vendría a ser el SCR. Es un circuito electrónico que lee las señales de PWM. Vamos a colocarla acá. De corriente continua y las convierte en señal de corriente alterna. No sé si me dejé entender en esa parte. Profe, ese por ancho de pulso, ¿verdad? Así es, por ancho de pulso vendría a ser. Ancho de pulso. Profesor, entonces, a mayor ancho de pulso, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría con la resistencia? ¿Daría más calor? Circuito. Claro, se recalienta, ¿no? Se recalienta. Por ejemplo, acá tú puedes visualizar, o acá, ¿no? Esta es una señal modulante, ¿ya? Esta es una señal modulante de, normalmente vemos aquí una señal, vamos a ver, acá, ¿no? Por ejemplo, aquí es una señal cuadrática. Normalmente aquí en tu proceso, tú tienes aquí, tiene el mismo principio que este IGBT, ya este es un IGBT. Tiene aquí, por ejemplo, esta es la señal modulante, señal analógica, pero al ser ancho de pulso, cada señal es modulada, ¿no? Ahí está. Para mantener, en este caso, una precisión y una exactitud en base a tu proceso. Va regulando el pulso, ¿no? Envía pulsos en este caso, de 220. Profesor, es como lo que hacen en los variadores, ¿verdad? Claro, es como lo hacen los variadores, ¿no? Variadores de Entonces, velocidad. Ay, sí. esto vendría a ser modulación por ancho de pulso, ¿no? Profesor, Dime. profesor, ¿es correcto decir que un relé de estado sólido convierte corriente continua a corriente alterna? Mm, sí, en parte es correcto porque el ¿Convierte? controlador, que se tiene aquí, ¿ya? Vemos aquí, este controlador tiene dos salidas, ¿no? Vemos acá, tiene 8 y 7.
Y esta salida es salida de 24 voltios, ¿ya? Es 24 voltios y modula, en este caso, modula la señal PWM, ¿no? Y se utiliza este SCR para poder alimentar este foco. Este foco es 220, ¿no? Ahí está. Este es 220 y se utiliza para poder realizar la modulación, ¿no? Tiene DC, convierte de corriente continua a corriente alterna. Esta es una fase a L y la otra fase a N, ¿no? Y aquí pasa corriente continua y el otro es corriente alterna, ¿no? Profesor, eso como los variadores de velocidad, pero para motores de alterna, ¿verdad? A los motores trifásicos. Claro, motores de Que, o alterna. sea, que el voltaje llega en pulso y cuando pasa por la resistencia, si no me equivoco, la corriente que termina pasando es más o menos senoidal. Claro, es una señal, es una señal de pulsos, ¿no? Una señal modulante. Entonces, eso vendría a ser el relé de estado sólido, ¿no? Es un relé, normalmente los relés convencionales, los contactores, por ejemplo, son todo o nada, ¿no? Prende y se apaga, ¿no? En cada segundo estamos considerando de 2 conmutaciones, pero un relé de estado sólido en cada segundo realiza hasta 10 conmutaciones, ¿no? Entonces ahí se genera fricción, ¿no? Es una conmutación de alta frecuencia y de acuerdo a esa fricción, obviamente ahí entra detallar ya en este caso, para las placas de aluminio para disipar el calor. Entonces, para eso se utilizan los relés de estados sólidos y estaba explicando en base a lo que es el controlador que está acá, ¿no? Este controlador normalmente tienen 3 tipos, algunos tienen 3 tipos de salidas, otros tiene 2 tipos de salidas y otro tiene hasta un tipo de salida, ¿no? El SCR, ¿no? El relé y salida de corriente, ¿ok? Entonces, eso vendría a ser en base a lo que es el relé de estado sólido. No sé si quieren realizar alguna pregunta, quizás. Profe, pero en sí lo que modula es la tensión, ¿verdad? Lo que modula es la tensión, correcto, así es. Muy bien, para regular con precisión la temperatura del proceso, sin la participación continua del operador, en un sistema de control de temperatura se basa en un regulador, ¿no? Acá vemos que el regulador acepta el sensor de temperatura, tanto termopar o RTD, como les explicaba, como entrada, ¿no? Y se compara con con el valor deseado. En este caso, tú configuras en el controlador a qué temperatura quieres tu horno o tu caldero, por ejemplo, ¿no? O punto de ajuste. Y de acuerdo a eso, proporciona una salida al elemento final de control, ¿no? En este caso, puede ser una resistencia de calor, puede ser una válvula de vapor, ¿correcto? Y el regulador de temperatura solo es parte del sistema de control y todo el sistema debe ser analizado para elegir un controlador adecuado. Entonces, cada proceso, cada máquina tiene su propio algoritmo matemático de control. Por ejemplo, las empresas que trabajan con 0.05% de error ya trabajan con válvulas motorizadas de vapor, ¿no? Entonces, ahí hacen, por ejemplo, en esta cámara tienen 8 sensores de RTD, entonces hay 8 lazos de control, ¿no? Entonces, en cada cámara hay un lazo de control, ¿no? Como es un túnel grande, ahí se puede considerar hasta 8 lazos de control en ese aspecto, ¿no? Entonces,
ahí vamos a ver nosotros sobre lo que es el control on-off. Es un control todo o nada, como lo vemos ahí, 0 o 1. Y la definición de este tipo de control es en el cual la salida del controlador va de un extremo a otro cuando el valor de la variable controlada se desvía al valor deseado, ¿no? Siempre va a haber un error mayor a 0, ¿no? Un error 1, 2. Siempre es un error tanto positivo o un error negativo, ¿no? Entonces, ahí vemos, por ejemplo, ese tipo de control y ahí vemos al tipo de proceso, ¿no? Para el sistema de HIATS o COOLS, para el sistema de enfriamiento o para sistemas de calentamiento, ¿no? Entonces, ahí tú configuras al controlador para qué sistema vas a trabajar, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos el set point y lo vemos el accionamiento, ¿no? Es una señal modulante, ¿no? Si te das cuenta, se activa acá, llega al valor deseado y por inercia hay una temperatura excedente, ¿no? De ahí se apaga, obviamente, por defecto, en este caso el frío, si estamos considerando temperatura, lo que es este calentador, y nuevamente se enfría, llega hasta a cierto rango, ¿no? Y esto vendría a ser ya lo que es, esto que está acá, esto ya vendría a ser lo que es histéresis, ¿no? Histéresis es el rango positivo o rango negativo en cuanto a mi valor deseado. Entonces ahí vamos a ver, en este caso también, ahí vemos lo que es el histéresis, es todo este ancho, todo este es mi histéresis de mi set point, el valor más alto y el valor más bajo vendría a ser mi histéresis. Entonces, nosotros podemos ajustar el histéresis. Histéresis, el concepto vendría a ser diferencia máxima entre dos valores de salida para el instrumento del mismo valor cualquiera del campo de medida. Y vemos ahí un control on-off sin histéresis. Por ejemplo, ahí vemos sin histéresis. Es mínimo el error. Y acá un error con histéresis, ¿no? Ahí puedes hacer bajo un rango, se activa y se desactiva. Y podemos visualizar. Y las características, obviamente, esto de acá, bueno, tiene un funcionamiento óptico en procesos, en tiempo de retardo y velocidad de, ¿correcto? De reacción lenta, tiene un mecanismo de construcción simple, por eso este tipo de controlador es de amplio uso y mayormente son utilizadas en sistemas de regulación de temperatura, ¿correcto? Las ventajas es la forma más simple de realizar un control, es bajo costo en implementación y fácil instalación y mantenimiento, y es una amplia utilización en procesos de poca exactitud y precisión. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, este controlador, y ahora vamos a nosotros a configurar el controlador que está aquí. Por ejemplo, vemos aquí el controlador. Este es un controlador Hanyu Nux, ¿ya? Se tiene su manual, ¿ok? Vemos aquí, por ejemplo, en la parte del manual, que lo vemos acá, tiene dos grupos, ¿ok? Tiene dos grupos. Vemos acá el grupo de configuración de entradas y salidas y el grupo de aplicación, lo vamos a llamar bajo ese nombre. Por ejemplo, aquí tú comienzas a configurar primero lo que es el tipo de sensor, las unidades, el punto decimal, la compensación y todo lo demás. Muy bien, entonces aquí nosotros iniciamos con esto. Acá te indica presionar Mode y flecha a la izquierda. En este caso vamos a colocar de esta manera. Esto vamos a colocar. Vamos a colocar aquí. Vamos a colocar acá. Ya, entonces, a ver, entonces, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Ah? Hola, hola, ¿me escuchan?
Sí se escucha, sí se escucha. Ah, ok. Sí se escucha. Listo, entonces tenemos acá el controlador. Y para hacer la configuración, ya, vamos a ver acá. Obviamente aquí presionamos nosotros mode y flecha a la izquierda. Vamos a presionar los dos. Ya. Y ahí se habilitó una opción Input Sensor, ¿no? Esta es la entrada, la condición de entrada. Y nosotros para poder ingresar presionamos, en este caso presionamos Enter, que sería esto. Perdón, aquí. Acá. Flecha a la izquierda. Y ahí nosotros configuramos, por ejemplo, ahorita en el controlador está conectado lo que es una entrada de RTD y esta entrada de RTD la conectamos, perdón, tenemos acá un sensor RTD de 3 hilos y este sensor lo conectamos directo a la entrada del controlador, ¿no? Entonces, si es un RTD, te reconoce hasta PT100, entonces ahí tú lo puedes cambiar. Si por AV es una termocupla tipo J, aquí nosotros lo cambiamos. Aquí no es, tampoco. Ahí está, ¿no? Y le das Enter. Y le das con este botón que está aquí, le damos Enter y con esto configuramos. Nuevamente presionamos. Va a comenzar a parpadear esto. Comienza a parpadear. De ahí cambiamos. Ahí está. Vemos la opción PT, que es el sensor PT100. Y le damos OK. Y de ahí pasamos al siguiente, que vendría a ser la unidad, ¿no? La unidad en Celsius. Y acá puntos decimales me indica si quieres habilitar los decimales. En este caso voy a trabajar que sí, ya para tener mayor resolución. Vías, esta es compensación, o este vendría a ser el error inicial para poder tú compensar la temperatura ideal, ¿no? Por ejemplo, me indica que aquí está en 26 grados y en realidad el controlador está mal, ¿no? No está en 26 grados. Entonces ahí poder compensar para que se visualice la temperatura actual, ¿no? 20 grados, por ejemplo, ¿no? Vemos también lo que es filtro de tiempo de entrada. Este filtro de tiempo de entrada es para poder filtrar la señal, por ejemplo, del RTD o de la termocupla. Entonces, con esto nosotros podemos filtrar esta señal para que sea más exacta, sea más precisa, con un pequeño tiempo, ¿no? Un segundo, por ejemplo, y de acuerdo a eso ya, si ves que la señal del RTD en la pantalla se visualiza como una iluminación o que se quiera, está parpadeando, entonces significa que tenemos error ahí en cuanto al filtro, ¿no? Filtro de la entrada, sea por costado de un cable de fuerza, ¿no? Por vibración, ¿no? Por armónicos o en general, ¿no? Entonces, ahí vendría a ser. Y aquí nosotros configuramos las escalas límite, ¿no? El límite superior alto y el límite inferior, ¿no? Entonces aquí te coloca por defecto del sensor, ¿no? Aquí, por ejemplo, voy a cambiar vías, dejo en 6. Fields es el filtro, voy a configurarlo. Como ahorita acá no hay bulla, lo dejo en 0, pero lo voy a dejar en 1 segundo. Y de acá poder cambiar el rango, ¿no? ¿Cuánto me está considerando en este caso el controlador? 400. En un sensor, un controlador, por ejemplo, vemos ahí 400 y eso nosotros, 400.0, ¿no? Y eso nosotros podemos escalar también. En este caso, pues, hasta 900. ¿Correcto?
Y bueno, ahí puedes a 400. Ahí vemos, por ejemplo, 400 no te permite cambiar el rango, ¿correcto? Y vemos acá el otro, ¿ya? El L, el SLL es el ajuste de nivel bajo. Bueno, ahí está en menos 100 y el otro está en 400, ¿no? Entonces son los rangos mínimos y máximos. Y aquí está el tipo de salida, ¿no? ¿Qué tipo de salida estamos configurando? Ahí está. Por ejemplo, si estamos utilizando el relé como opción, ¿qué tipo de salida vendría a ser? A ver, por ejemplo, aquí tienes acá una pequeña lámpara, está apagado, y uno se va a la fase y la otro se va hacia una fase uno se va hacia el contacto del relé, ¿ya? Y la salida, que es esto, se conecta hacia el foco y la salida del foco cierra circuito, ¿no? Aquí atrás está L y N, ¿no? Entonces, ahí se utiliza ese espacio para esa aplicación. Muy bien. Ya. Entonces, vemos acá también, por ejemplo, ya. Por ejemplo, aquí estábamos viendo acá tipo de control de salida, ¿no? SCR o relé. Tú indicas, tú configuras, ahorita está configurado en relé, ¿no? Si lo queremos cambiar a SCR, ya mi carga vendría a ser por relé de estado sólido. ¿Correcto? Muy bien. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o consulta? ¿Tienen alguna duda o consulta? A ver, digitalizar uno, si se está entendiendo, por favor. Ingeniero, Profesor, tengo una disculpe, consulta. Sí se está entendiendo. Muy bien. Ingeniero, una profesor, consulta. Dime, te escucho. Por esta Aldo Espinosa. En este tipo de controladores, ¿se puede conectar directo la carga a la salida de relé? ¿O por un tema de protecciones en la salida de relé debe conectarse a un relé externo? Muy buena pregunta, ¿no? En este caso, tienes que conectar hacia una bobina de un contactor y el contactor ya conectar la resistencia eléctrica. No puedes conectar directamente porque la salida relé del controlador te soporta hasta 5 amperios como máximo, ¿no? Entonces, cuando vas a conectarlo directamente, conecta esa salida relé del controlador hacia la bobina de un contactor trifásico. Y ya la parte de fuerza del contactor trifásico se conecta hacia la resistencia eléctrica, por ejemplo. Ok, Y profesor, si gracias. fuese, claro, y si fuese una salida SCR, lo conectas con el relé de estado sólido, pero el relé de estado sólido te da una corriente que te soporta aproximadamente 25 amperios, ¿no? 25 amperios, dice acá. Depende de la corriente que va a pasar. Entonces,
Eso vendría a ser, por ejemplo, los relés de estado sólido. Muy bien, y si por ave, por casualidad, te equivocas mal en conectar, porque una opción dice DC, acá dice, acá de 3 a 32 voltios, y acá arriba me indica que es de 24 a 480 voltios, ya. Esta parte solamente puedo conectar con la señal de 0 a 24 voltios, ¿correcto? Muy bien. Y si tú colocas acá, por error, lo alimentas 220, entonces ya lo quemas internamente al relé de estado sólido. No tiene protección interna. Muy bien. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, también sobre el tipo de salida, ¿no? Vemos acá, hay tipo de salida de pulsos, de voltaje, y tenemos acá lo que es un control de ciclo de multipropiedad y un control de fase, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos tipos, control de fase y control de ciclo, ¿no? Entonces, vamos a nosotros, como es un control, vamos a primero empezar con control on-off, que es un control tipo relé. Voy a cambiar aquí, voy a presionar los dos botones. Ya. Aquí está, ya. El tipo de control relé está usando. Ya. Bueno, y aquí cuando tú seleccionas SCR, hay dos tipos, ¿no? Control de salida de pulsos, ya automáticamente, ¿no? Cuando tú configuras SCR, estos dos se habilitan, ¿no? Ahora, este sería esta opción, ¿no? Tú pasas hacia esta configuración. Muy bien. Y acá dice acción de la salida de control, ¿no? Entonces, aquí el tipo de acción está definida entre un sistema térmico o un sistema de enfriamiento. Entonces, aquí se le llama acción directa o acción inversa, ¿no? O acción reverse o DIR, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, ahí está. Y aquí vemos ya cuando tú configuras, en este caso, lo que es salida de SCR, en este caso lo voy a dejar aquí, acción inversa. Y aquí está, ¿no? Tipo de control on-off. Ahí está, on-off. Tipo de control on-off. Siguiente. El histéresis vendría a ser el 4. Si te das cuenta, ya no aparece banda proporcional, tiempo integral y derivativo, sino directamente ya está. Aquí, por ejemplo, histéresis 4, banda proporcional. Ahí está el relé 2. Tenemos ahí el relé 2. Como el controlador tiene 3 relés, el primer relé se configura como carga, el segundo relé se configura como una alarma 1, hasta ahí. Y de ahí tenemos en este caso la configuración AIND.
Ese es... Aquí está. Ahí está, ¿no? ¿Qué tipo de acción está usando? Acá, por ejemplo, la alarma, modo de la alarma 1 me indica acá, ¿no? Es mirando hacia la derecha, entonces vendría a ser alarma alta, ¿no? Ahí está. Profe, pero si yo quiero proteger tanto alarma baja y alarma alta, por ejemplo, ¿qué configuración utilizar? Se utilizaría esta configuración. Entonces, ahí podemos configurar el modo de alarma, de acuerdo al tipo de proceso. Muy bien, de ahí seguimos. Y acá el A1 TI, el tipo de alarma, ¿no? ¿Qué tipo de alarma es? Alarma absoluta, ¿no? Entonces, es una alarma absoluto, prende y de ahí comienza a estar trabajando, ¿no? Si se prende directo, ya hay que resetearlo o corregir el error para poder eliminarlo. Entonces, seguimos. El A1 HD, modo de espera de alarma, ¿no? Está en modo off, no es necesario configurarlo. El A1D1, tiempo de retardo de la alarma, en este caso, ¿qué tiempo quieres que se active la alarma, ¿no? Bajo un periodo de 5 segundos, 2 segundos, por ejemplo, ahí poder configurar hasta estoy colocando 5, ¿no? 5 segundos. Después de 5 segundos se activa la salida relé, ¿no? De una alarma. ¿Ok? Y aquí le doy Enter. Ahí está. De ahí, ¿qué más tenemos? De ahí configuramos Next, el A, I, O, H, que sería esto. Está en off. Bloqueo de salida de alarma, ¿no? No quiero que se bloquee. ¿Ya? Y seguimos acá. Y aquí ya entramos nosotros sobre cómo nosotros queremos cambiar la set point. El SB significa set value. Set value es poder ingresar un valor a tu controlador. Entonces, ahí te dice on o off, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Activado o no lo tienes activado la función del... Muy bien, entonces una vez ingresado aquí, ahora vamos a seguir avanzando acá. Nuevamente hemos regresado a la inicial, ¿no? Condiciones de entrada y todo lo demás. ¿Correcto? Entonces vamos ahora a ingresar a la configuración. Esa es configuración de entradas y salidas, en este caso configuración de grupo 1, que es para realizar, en este caso, la configuración de las alarmas y la configuración de la set point. Muy bien, vamos a ingresar, no sé si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, alguna duda. Sí, una consulta sobre el ABS y el DEU. Perdón. ¿Puede repetir, por favor? Sí, claro, ¿cómo funcionaría la opción ahí del ABS y DEU? ¿Cómo lo configuraría eso para la alarma? El ABS. Ese ADS. Sí, correcto. es a la alarma donde dice absoluto y la desviación. Ah, ya. Entonces, ya. Lo que pasa es que la alarma absoluto es una alarma que se activa la salida relé del controlador y
y ya es una alarma que está prendida siempre, ¿no? Hasta que tú puedas corregir el error y lo puedes resetear, ¿no? Mientras tanto, no vas a poder corregir. Es una alarma que ya, por ejemplo, si se activa, pasó los 80 grados Celsius y al toque se activa y ya no, y esa alarma ya automáticamente es uno lógico, ¿no? Ya se activa. Y el alarma de desviación es una alarma con tiempos, ¿no? Predefinido, ¿no? Como una intermitencia. Y es poco utilizado, ¿no? Ese tipo de función, alarma por desviación. Muy bien. Vemos aquí ahora, en este caso, vemos acá tipo de alarma 1, tipo de alarma 2, ¿ya? Bueno, eso ya, como son, tiene relé 1, relé 2 y relé 3. Dije cuando se activa, ¿Perdón? ¿Ya? Entonces, ahí tú configuras cada función de una alarma. Muy bien, entonces cuando se activa el ABS. vamos a ingresar aquí, perdón. Presiona mode. Ahí está, ¿no? 5U sino es set value, ¿no? S significa set. Muy bien. Entonces aquí nosotros configuramos, o por ejemplo dice la set point. La set point obviamente la vamos a cambiar a unos 30 grados. Ahí está, ¿no? 30 grados. Voy a setear mi controlador. Ahí está. Y automáticamente se prendió una luz rojita. Eso significa que la salida está activado, ¿no? El siguiente, el AL, dice acá, el AL1L, ¿no? Es el valor de la alarma nivel bajo, ¿no? Estamos hablando ya de configurar los rangos, tanto en nivel bajo y nivel alto de la alarma como tal. Por ejemplo, ahí estamos configurando es 400, el alarma en nivel alto. No puede ser mayor a ese valor. Aquí vemos la alarma 1 de la zona muerta, ¿no? Bueno, eso ahí lo dejamos por defecto, no lo tocamos, la zona muerta. Y loop vendría a ser ya en este caso, un bloqueo de seguridad para evitar que un operario pueda tocar el instrumento y pueda configurarlo. Muy bien. Y ahí seguimos. Y nuevamente está. Entonces vamos a salir del controlador presionando mode. Y aquí vamos a verificar cómo le va. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, estamos viendo la configuración, estamos viendo el... Muy bien. Llega hasta 25, vamos a esperar hasta que ya hasta 30. ¿En qué momento debería apagarse? A ver, ¿quién me dice uno de ustedes en qué momento se apagaría?
El set point. en 30 más la histéresis, ¿no? Ahí, por ejemplo, hemos visto que ya se apagó, ¿no? ¿Y en qué momento se apaga? ¿En qué momento se prende? A ver, ¿qué dicen? Por eso Ese se es un motor. prendería cuando sobrepasa el nivel de histéresis. La Sería 30 histéresis, menos la histéresis. ¿cuánto sería? A ver. Ya. Vemos que no se prende. ¿A qué se debe? A ver, ¿qué me pueden decir ustedes? Tiene que llegar al nivel bajo de la histéresis. Cuando baja por debajo del nivel configurado, ya se va a activar y va a cortar en 30. Ya, vamos a esperar entonces que se prenda. ¿Cuál es el rango mínimo? Hemos colocado 4. Ah, ok, entonces va a apagar en 26. Se va a prender el 26, ¿no? Ahí está, muy bien. Vamos a ver. Ahí está. Ahí vemos, por ejemplo, cuando baja menos de 26. Y ahí está, ¿no? Se prendió automáticamente. Entonces, a ver. Muy bien. Ahí va a llegar a 30 y lo va a apagar. Ese es un control on-off. Ahí está, ¿no? Ahí está. Ahora, queremos regular el on-off. En este caso, ¿dónde sería? ¿Qué grupo? Grupo número 2, ¿no? Configuración. Y aquí ajustes. Muy bien. Ahí está. Entonces acá, por ejemplo, si quiero que sea menos el histéresis, acá lo cambio, ¿no? Aquí está el histéresis de control, ¿no? Muy bien. Listo, amigos. Eso vendría a ser en la parte de configuración de este controlador. Por ejemplo, ahora vamos a
aquí nosotros tenemos una, vamos a ver aquí nuevamente, de la parte de configuración. Aquí vemos un piloto. Nuevamente bajó a 25, mira. Vamos a ver que se activa, ¿no? Mira, la alarma. Este se va a activar siempre y cuando hay una alarma. Muy por encima, ¿ya? También tú puedes configurar las alarmas aquí. Vamos a hacer que se active este piloto cuando sucede, va por encima de la temperatura deseada. Entonces, dentro del controlador acá te dice, ¿no? Alarma alta. Y nuevamente configuramos acá. ¿Ya? Muy bien. Aquí, por ejemplo, vemos la alarma 1. Ahorita está configurada, vamos a ver el relé 1. Vamos a ver acá, ¿ya? Presionamos esos dos. Entrada del sensor no. Unidad, centígrados, 100 puntos decimales, días, filtro, el rango de nivel alto, el rango de nivel bajo, el tipo de control relé, de acción directa, un tipo de control on-off, histéresis 4. Voy a cambiar a 2 nomás. Ya. Muy bien, seguimos. Volumen de punto de ruptura. Y ahí directamente saltamos a relé 2, ¿no? Relé 2 está configurado como la alarma 1. Y aquí vemos tipo de alarma, ¿no? Voy a configurarle como esta alarma, ¿no? Alarma fuera de rango. ¿Ya? Aquí vamos a trabajar con esto, alarma fuera de rango, pero vendría a ser el relé 1, modo alarma 1. Entonces aquí ambos, ¿no? Así. El tipo de alarma ya está. Modo de espera, ¿no? Modo off. Muy bien. Y ahí vendría a ser. Ahora muy bien, hasta aquí alguna duda o consulta, amigos, sobre este tipo de control on-off. No es tan complicado, es relativamente fácil. No sé si alguno de ustedes quiere realizar alguna consulta o duda. Sobre este controlador. Una pregunta. En la alarma, por ejemplo, dice que está fuera de rango y que está este rango alto, rango bajo, ¿verdad? ¿Cómo configuro esos valores? O sea, el valor que es fuera de rango, el valor que es alto. Por ejemplo, digamos que yo quiero que me mande la alarma de que está muy alto cuando la temperatura, digamos, pasa los 50 grados. ¿Dónde coloco ese número 50? Eso me refiero. Claro, ahí en ese caso ya está definido ya lo que son los rangos. Tú lo trabajas con el valor de tu histéresis, ¿no? En este caso. Ah, ya. Entonces, si me paso la histéresis, digamos que le puse 30 de set point,
y la estérese le puse 2. Entonces, si me paso de 32, ahí dice se dispara la alarma de nivel alto. Digo, Sí, así es. ah, ya, ok. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, ese es el control on-off, ¿no? Como ustedes pueden visualizar, no es una ciencia tan complicada. Ahora ya para poder corroborar en la otra parte, que es esto nomás, está habilitado, ¿no? Vamos a ver acá. Listo. Tipo de sensor, bueno, esto ya está ya. Vamos a cambiar acá. Ya, vamos a visualizar aquí. Alarma, acá está, alarma en nivel bajo. Alarma en nivel alto. Nosotros escalamos el nivel de alarma. Alarma 1. Zona muerta. Look, al directamente. Bloqueo del teclado. Ya. Muy bien. Listo. Entonces, ahora vamos a pasar a lo que es el control por relé de estado sólido. Ya en este caso el control PID utilizando el relé de estado sólido que está acá. Ingeniero, una consulta antes de continuar. Sí, te escucho. Ya, ingeniero, ¿me podría explicar para el bloqueo de las teclas, de las funciones? No entendí bien. Claro, si nosotros habilitamos este bloqueo opción 1, ya el operario no cambia la set point, ¿no? Por ejemplo, vamos a salir de acá. Bueno, ahorita está prendiendo, hemos colocado 2 histéresis. Ya, por ejemplo, nosotros cambiamos la set point acá, ¿no? Aquí yo lo cambio, 40, por ejemplo, ¿no? 40. Pero al cambiar en esta opción loop, ya yo lo tengo definido, ya una set point ya preseteado, que sería 40 grados Celsius. Entonces ahí, por ejemplo, seteamos. Ahora vamos a cambiarlo al otro, ¿ya? Look. Ahí está. Look. Entonces nosotros habilitamos uno, por ejemplo. A ver. Aquí cambiamos. ¿Ya? Muy bien. Modo de configuración de operador bloqueado, función de sintonización automática prohibida. Y 2 es modo de configuración del operador y del usuario en loop. Una vez configurado, salimos de aquí y ya no me va a permitir. A ver, vamos a ver acá. Nuevamente. Dos. Si me permite configurar. Entonces aquí hay que verlo un poco más. Y eso en la siguiente clase voy a verlo. Normalmente los controladores, cuando tú configuras la opción loop,
Es una configuración donde ya el valor deseado de la set point no la puedes cambiar. Ya está definida, ¿no? Entonces acá sí me permite ingresar, configurar esa parte. Muy bien. Listo. Entonces vamos a seguir configurando este controlador. En este caso ya la parte para lo que es con sistema de control PID. El sistema de control on-off ya está configurado. Ahora el sistema de control PID, ¿correcto? Entonces, vamos a entrar aquí. Nosotros primero vamos a hacer la parte de conexión eléctrica. Aquí vemos el laboratorio a realizar. Ahí vemos el controlador, las entradas, las salidas, las características del controlador. Hay diferentes modelos. De acuerdo al modelo, tú seleccionas, por ejemplo, si es 48x96, ¿no? Y todo lo demás. Y la salida, ¿qué tipo de salida, no? 420, relay, todo esto. Acá configuramos el tipo de sensor. Vemos los rangos. Ahí está. Muy bien. Y ahora vamos a conectar aquí. Aquí vemos cómo se conecta con la lámpara rojo. Muy bien. Entonces, vamos a ingresar. Tienes aquí, lo apagamos primero. Tienes acá la opción, dice SCR, ¿no? Relé estado sólido. Hay que configurar la función de PID con la salida transistorizada. Entonces, el negativo le conectamos al negativo del SCR. Y este positivo lo conectamos al positivo del SCR, ¿no? Ahí está. Ahí vemos, por ejemplo, está conectado tanto positivo y negativo. Pero no es esto, ¿no? Por esa razón decía, hay que tener cuidado en cuanto a la fuente. Esto de que está acá es el relé estado sólido. Ya. Ya. Muy bien. Entonces conectamos el positivo a positivo, el negativo a negativo. Y de ahí conectamos una fase, aquí. Nos vamos a una fase de la salida. Ahí está. Una fase se va hacia aquí está, ¿no? Esto le conectamos una fase al controlador. Ya. Una fase al controlador. Y de ahí, en este caso, la otra cierra circuito.
Y acá lo unimos, en este caso. ¿Ya? Las salidas en este caso, las salidas del controlador se van directo al SCR y uno de las fases de la corriente alterna se va hacia L y el otro se va, el color rojo, el color negro se va hacia la entrada y del foco, y la salida del foco cierra lazo con N. Entonces, ahí estamos haciendo un pequeño lazo de control. Perdón, estamos haciendo ahí una conexión en cuanto a lo que vas a trabajar con salida por relé de estado sólido. Muy bien. Ahí está. Entonces vamos a conectar esto que está acá. Muy bien. Y vamos a ver qué configuración nosotros vamos a realizar, ¿eh? Sacamos este cable. Hemos dejado disponible el relé 1. Aquí está. El relé 1 lo hemos dejado disponible. Y el relé 2 está conectado al piloto, ¿no? Muy bien. Levantamos la llave. Y nosotros configuramos acá la salida, que es salida por relé estado sólido, ¿ya? En este caso. Vamos a ver aquí. Y cómo ingresamos aquí, en este caso, vamos, ¿dónde estás? Acá. En la parte del controlador, vemos en la opción donde dice acá, ¿no? Aquí dice, ahora, tipo de control de salida, ¿no? Aquí está. Entonces vamos a ingresar. Ya. Vamos en este caso en configurar. Ya. Cambiamos, entramos a tipo de control. ¿Qué salida se va a utilizar? Ahí está. Ya no va a ser relay 1, sino en este caso va a ser SCR, ¿ya? Cambiamos aquí, presionamos este botón. Allá, está protegido. Ahorita no puedo cambiar la configuración. Ya, vamos a ingresar acá nuevamente. Hay que deshabilitar el look, porque no me permite cambiar los parámetros. 0. Ya, ahora sí voy a salir de acá. Nuevamente ingresar al menú de ajuste de configuración. Ingresamos en este caso donde dice, ahí está, tipo de control. Cambiamos. Ahora sí parpadea. No lo pueden visualizar ustedes, pero sí parpadea. Ahora le he cambiado a SCR y le doy acá OK.
Ahora, ¿viste? Se activó otra salida. ¿Ok? Tiene polaridad, por cierto, voy a colocar positivo y negativo. Ahí está. Ya, una vez que has cambiado aquí, ahora te dice, ¿no? Tipo de pulso de salida, ¿no? Cambiamos acá. Tipo de salida de pulsos por modulación por ancho de pulso, por fase, ¿ya? En este caso vamos a trabajar por fases, ¿ya? No mediante control de ciclo multipropiedad, ¿ya? Y acá vemos el ciclo de control de salida. ¿Ya? Entonces, seguimos. Y acá el tipo, ¿no? Tipo de acción. Tenemos acción inversa y acción directa, ¿no? Para control de temperatura, para control de enfriamiento y control de calentamiento, ¿correcto? Control de calentamiento. Bueno, de ahí no cambiamos mucho. Ahora aquí sí cambiamos tipo de control. El tipo de control ya no es un control on-off, sino ya sería un control PID. Cambiamos. Está. Y ahí nosotros ya configuramos, trabajamos con la banda proporcional, tiempo integral y tiempo derivativo. A ver, lo hacemos de la siguiente manera. Cambiamos acá. Y acá nuestra banda proporcional está configurado en 30. Ahora tu tiempo integral en 240 y tu derivada en 60 segundos, ¿no? Entonces, para un proceso, aquí vemos por defecto, para un proceso de temperatura, es un proceso lento y los tiempos están predefinidos, ¿no? Una vez seteado, una vez habilitado la función PID, pero para este pequeño pruebas, vamos a reducir, en este caso, lo que es la banda proporcional, el tiempo integral también y el tiempo derivativo, ¿correcto? Entonces, para esto, primero, la banda proporcional la vamos a bajar a 20. 20. De ahí, el integral lo vamos a trabajar en 40, en 100, que diga, 100 segundos, 100, perdón, es un valor, y la derivada en 30, ¿no? 20, la proporcional. Entonces, aquí tu banda proporcional está en 30, ¿no? Tu integral está en 240 y tu derivada está en 60, ¿no? Hemos colocado esto, hemos colocado en 20, aquí hemos colocado en 100 y aquí hemos colocado en 30. Vamos a colocar en la mitad mejor, el 50, este sería 15, ya. Vamos a bajar aquí 15. El integral 120, ya. Vamos a cambiar aquí. Y la derivada es 30. Bueno,
Y de aquí ya vamos a configurar en este caso, mira, cuando tú aumentas el integral, en este caso el tiempo de muestreo del error es el integral. Ya. Y la banda proporcional se multiplica el error, ¿no? Para poder corregirlo junto con el integral, con la acción integral, ¿no? Entonces, vamos a hacer las pruebas ahora. Has visto que se prendió el piloto y dice out. La salida se ha activado al 100%. Mira, aquí vemos que también está activado el piloto. Vamos a colocarlo acá. Ya, ahora sí vamos a arrancar este controlador ya para con el control on o control PID. Ahí está. Vamos a setearlo a 30. 30.0. Ya. ¿Qué debería suceder ahí? Ahí debería de arrancar, ¿no? En este caso. Vamos a ver por qué no. Ya. Entonces ahí voy a reducir menos. Que sea 30. Y ahí vemos la modulación por ancho de pulso. Y ahí va controlando, ¿no? Vamos a esperar. Hay un periodo, por ejemplo, de sintonización. Por ejemplo, aquí nosotros podemos visualizar si aumentamos la integral. A ver. Ahí, por ejemplo, vemos siempre está haciendo un lazo cerrado. Ahí está manteniéndose prendido. Ahí poco a poco va corrigiendo, ¿no? Voy a colocarle menos 25, ¿ya? Profesor, ahí está funcionando como si fuera un SCR, ¿verdad? Sí, está funcionando como SSR. Estoy colocando 25, ¿ya? Ujú. Está mandando señal de pulso de 220, ¿no? Por SSR. Aquí estamos utilizando este que está acá, ¿no? Y vemos 23, ¿no? Ok, y ahí nosotros tenemos que definir, ¿no? En este caso, la integral, la banda proporcional. Por ejemplo, la banda proporcional la aumentaría a 20, ¿no? Por ejemplo, está en 22.9, ¿no? 23. Entonces, hay que aumentar ahí en la banda proporcional. No sube. Entonces, aquí tenemos que cambiarlo.
hasta 25. El tiempo integral lo reducimos, como es un proceso pequeño, 100, ¿no? Lo vamos probando. Y la derivada, sin derivada ya, con solamente PI vamos a trabajar. Siguiente, a ver. No sé qué. Ya, solo PI. Ya. Integral 100, banda proporcional 25, derivada 0. Vamos a salir. Control. Toma su tiempo ahí. Ya. Entonces ahí vemos. Poco a poco va subiendo, ¿no? En la temperatura. Entonces voy a aumentar. Está en 23, no sube. Nuevamente tengo que cambiar. Tiene que subir hasta. Ahí está, voy a colocarle 30. Como estaba, por defecto. Voy a aumentar aquí, en este caso, 150. La derivada lo voy a colocar en 10. Ahí está. Toma su tiempo, 24.0. Le he cambiado. Es el segundo cambio que hice, ¿no? Ahora, el tercer cambio. He aumentado la. Este era 25. Este era 0. Ahora le he colocado esto 30. Este 150. Y esto 10. Entonces, así va probando tu sintonía. Muy bien. Ahí vemos, por ejemplo, cómo está haciendo la sintonía, pero no llega hasta 25, ¿no? Siempre hay un pequeño error. A ver, ¿qué moveríamos ahí, amigos? Ahí ya es ajuste fino, ¿no? En este caso, 23.9. Vamos a dejarlo como estaba. Ya. ¿Está bien eso? Tenía 60, ¿no? Vamos a cambiar 60. Ya.
Hemos colocado tanto el 30, hemos revisado lo mismo que está aquí. Ya, ahí vemos. Ahora está en 24.1. Ya. Y así va realizando, así va haciendo vamos a esperar hasta que llegue hasta 250. Es un control más, mucho más exacto que un control on-off. Muy bien, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo lo han visto la clase el día de hoy? Esto aquí es ya es un tema de sintonía, pero con el controlador de temperatura. Ustedes van a realizarlo de manera más práctica, van a hacer más pruebas, más ensayos. Ya, en este caso con un pequeño caldero, que estamos haciendo con un pequeño piloto, pero se va a hacer con un autoclave, ¿no? Pequeño. Muy bien. Listo, muchachos. En ¿Alguna todo caso duda? sería con una resistencia. Claro, una autoclave tiene una resistencia, tiene sensor y ahí con esa resistencia mismo y agua, ¿no? Entonces ahí va a ser un control mucho más fino, mucho más exacto, se van a dar cuenta ahí. Pero el principio es esto, ¿no? Es configurar el controlador y de acuerdo a eso ya trabajarlo, ¿no? Claro, ingeniero, una consulta. ¿Es posible hacerlo funcionar ese bombillo por la iluminación variándole el PWM de menos a Sí, más? de manera gradiente. Claro, para un arranque de manera gradiente así en rampa, se estabiliza su temperatura máxima y cuando va acercándose al set point que vaya decayendo gradualmente. Claro, eso se puede realizarlo con un controlador, ¿no? Un PLC en ese caso. Gracias, ingeniero. Sí, de manera gradiente con PLC. Así es. Bueno, y ahí está llegando, ¿no? Un poco más. 24.2, y vemos cuánto es el error. El error 0.8, ¿no? Y bueno, ahí ya depende de tu proceso, ¿no? Si tienes 240 grados Celsius y tu error es 0.5, 0.8, me imagino que está bien, ¿no? Muy bien, amigos. Ahí está. Ya estamos llegando. Muy bien. De esta manera estamos finalizando, amigos, una pequeña foto despedida. Ya compartí toda la información. Vamos a detener la grabación. Recording stopped. Bien, amigos, a ver una pequeña foto despedida. Ahí estamos. Alexander. A ver. Alonso, Marcos, César, Dani, Richard, Pablo, Michelle, William, Aldo, Julio. A ver, amigos, una fotito. Nos vemos ahí. Michelle, Paxi, Pablo Tazaico, muy bien, está chambeando Pablo ahorita. Sebastián, ¿dónde estás? José, Mariano, Richard, Marcos Velázquez, muy bien, Freddy, José Mariano Soras. Muy bien, listo, listo amigos, nos vemos, cuídense, un fuerte abrazo, nos vemos Jesús, Aldo Espinosa, nos vemos, cuídense. Ahí está, nos Sí, vemos. sí, hasta luego. Cuídese, Gracias. Un ingeniero. abrazo, Hasta nos la Hasta próxima vemos. luego, clase. ingeniero. Hasta Gracias. luego. Hasta luego amigos, chao, chao. Hasta luego, chao Fa, nos vemos, chao.